Hola, buenas tardes. Hoy la cuarta entrega de nuestro programa Ajedrez 64 en Radio Urbana de Quillota. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Quillota, de la provincia de Valparaíso, de Chile y el mundo. Yo sé que hay mucha gente que está mirando este programa, lo sigue, sobre todo en YouTube, el canal de Radio Urbana. Por favor, aquellos que siguen el programa, cliquen abajo, pongan like si pueden y además sigan Radio Urbana porque tiene programas muy interesantes. Entre ellos nuestro programa Ajedrez. Hoy vamos a hablar variados temas, pero primero vamos a pasar a nuestra parrilla ajedrecística, que se viene interesante ya para la segunda quincena de abril. Está el torneo de LEU, que es el 19 al 21, es decir, parte de la Semana Santa. El 19 en la mañana, a las 11 de la mañana, concurren una serie de maestros. Ya hay confirmado varios maestros internacionales. Está también aquí en la región, para aquellos que siguen el programa, del Club Quillota, el Club Valparaíso, el Club Cepa, Chess Viña, el Club Pasaje Cousiño, el Club de Cabildo también. Está el octavo torneo Sub-2000, que se va a realizar el sábado 20, y el otro que es también sobre 2000 de Elo. Ese sería el 21. Por lo tanto, aquí hay posibilidades de jugar y avanzar en lo que es el ranking nacional e internacional fuertemente. Antes que se me olvide decir que lamentablemente el próximo fin de semana voy a estar en LEU, en el sur, cerca de Concepción, en este torneo internacional, y por lo tanto no tendremos transmisión. Sin embargo, vamos a tener un despacho aquí para la radio urbana del torneo, y vamos a avanzar ojalá para dar el reporte respectivo y hablar algunos temitas relacionados con el ajedrez nacional. Así que recuerden que el próximo sábado vamos a estar transmitiendo entonces desde LEU, la ciudad del viento, cuna además de nuestro gran poeta chileno Gonzalo Rojas, uno de los poetas eximios que tiene la poesía chilena, conjuntamente con Pablo Neruda, Enrique Lin y otros más, ganador del premio Cervantes, Nicanor Parra también. Pero bueno, ellos también fueron cultores del ajedrez, entre paréntesis, fuertemente. Quiero en esta tarde inaugurar una nueva pequeña sección, y es recomendar libros de ajedrez de variados temas. Ustedes saben, la literatura ajedrecística, para aquellos que ya dominan el arte y que están metidos durante años, la literatura ajedrecística es muy amplia. Hay desde libros antiguos, pensemos que libros de ajedrez, los primeros libros de ajedrez que tienen registro están desde el siglo VIII o IX después de Cristo. Fíjense ustedes, los primeros libros árabes ya existían, sobre todo libros de finales. Se han encontrado posteriormente en la Edad Media, el Renacimiento. Ayer justamente estaba revisando sección de finales de Torre, y hay un final de Lucena muy famoso que todo ajedrecista, ya sea principiante, medio o maestro, debe conocer, la famosa posición de Lucena. Lucena fue hijo de un diplomático español de los Reyes Católicos, y él desarrolló este sistema para ganar con rey, peón, torre contra rey y torre. Entonces, y este final fue desarrollado en 1498 y se estudia hasta la actualidad de manera íntegra. Es decir, ningún maestro de ajedrez puede pasar sin conocer el famoso final de Lucena. Bueno, está también el final de Filidor, y hay otros, las casillas de Romanovsky. Hay una serie de temas de finales, digamos, que se pueden aprender. Bueno, para contextualizar entonces, quería presentar este libro. No es un libro nuevo, no hay que engañarse. Es un libro antiguo, la verdad,
y se titula Teoría de los finales de partida. Recuerden, para aquellos que no son cultores del ajedrez, que existe la apertura, el medio juego y el final en la partida. Por lo tanto, esto se dedica completamente a la sección final de la partida, básicamente. Teoría de los finales de la partida, ediciones Escaques, MR, y este libro está compuesto por Yuri Averbakh. ¿Quién es Yuri Averbakh? Yuri Averbakh es un jugador ruso, en su tiempo soviético, que fue campeón mundial por correspondencia en tiempo antiguo, es decir, en el siglo XX se jugaba por correspondencia al ajedrez, es decir, uno enviaba una carta, había una liga especial y se podía jugar por correspondencia, y eso además tenía una validez en los análisis y para los ajedrecistas de forma impresionante. El ajedrez por correspondencia colaboró mucho con el desarrollo de la teoría del ajedrez, porque los ajedrecistas por correspondencia debían enviar, el sistema funcionaba por carta, y por lo tanto el jugador tenía que mandar las cartas, pero no mandaba de a una movida, sino que mandaba un análisis a veces a su rival. Entonces le decía, vamos a entrar por esta línea, vamos a entrar por otra, es decir, una secuencia de 10, 15 jugadas, y posteriormente se desarrollaba el ajedrez. Por lo tanto, el aporte teórico que se hizo al ajedrez en ese tiempo es muy importante. Entre ellos, este señor Yuri Averbakh, que fue, vuelvo a repetir, campeón mundial por correspondencia en la década del 50, pero además fue candidato al campeonato del mundo en ajedrez absoluto. Es decir, estuvo entre los 10 mejores jugadores del mundo. Él es un eximio finalista, tiene varios libros de finales. Este quizás, aquí ustedes lo pueden ver, un ejemplar. Este libro quizás es uno de los más conocidos porque hay que pensar que tiene numerosas traducciones, y entre ellas una traducción al español. Gracias a la colección Escaques, y este libro fue editado en Barcelona. Piensen ustedes que dice traducción directa del inglés, cotejada con la edición original rusa, en el año 1968. Es decir, es un libro clásico, recomendado para jugadores de todo nivel y más aún para maestros. ¿De qué trata este libro? Este libro básicamente tiene 5 secciones. Una es para dar mate al rey solo. Ahí entonces se ven una serie de mates, digamos, mates con una dama, con torre, 2 alfiles, alfil y caballo, con 2 caballos. Aunque con 2 caballos la mayoría de los mates son de composición porque se necesita un peón. Hay que decir que en ajedrez con 2 caballos no se puede dar mate, solos, es tablas eso. Y el mate quizás más complicado, que es de alfil y caballo, ¿ah? Recuerden que el mate de alfil y caballo tenía una duración de 35 movidas, y reglamentariamente si uno en una partida de ajedrez no mueve un peón, a la movida 50 se decreta tablas. Por lo tanto, este final de alfil y caballo debe ser casi matemático. Esa es la primera sección. La segunda sección tiene varias piezas en combate, dama contra torre, por ejemplo. Esto él dice dama contra torre, dama contra pieza menor, torre contra caballo, pero aquí hay que agregarle el rey. Es decir, es rey, dama, rey, torre. Y tiene toda una técnica para llegar, digamos, al bando ganador o eventualmente lograr tablas. También está en la tercera sección diversas piezas en combate contra un peón, dama contra peón, torre contra peón, pieza menor contra peón. Y después la cuarta sección para coronar un peón, es decir, aquí hablamos ya básicamente de los finales de peones. Aquí también yo haría una cita a pie de página, un libro muy bueno, que es recomendado también para subir en esta sección, en esta parte del juego, que es El final de peones de Maicelis, ¿ah? Un libro bastante gordo, de la misma época de Yuri Averbakh, pero es un final solamente destinado a peones y rey, ¿ah? Respecto al alfil y caballo, también Averbakh trata un libro de finales,
Y me parece que también hay un libro de Smyslov y Lowenfich, también que trata finales de torre respectivamente. Ahí tenemos, bueno, el más básico quizás que un principiante puede tomar para ya tener una aproximación a los finales, a la sección de finales, a la parte de finales, que no es menor, es el libro Fundamentos del ajedrez de Capablanca. José Raúl Capablanca fue un eximio final y él le daba mucha importancia a esta parte del juego. Por lo tanto, ese libro yo diría que para un principiante es fundamental. Fundamentos del ajedrez, de José Raúl Capablanca. Hay también otro libro de finales de partida de Cherniak, también un jugador argentino, bien bastante interesante. Y ahí podemos entonces, estos libros ustedes los pueden buscar porque están disponibles en PDF. El otro también, Grau, que tiene los 4 tomos de ajedrez, también destina una sección a los finales, porque naturalmente si uno quiere acceder a un nivel medio o superior, tiene necesariamente que dominar esta parte del juego. Incluso se habla que el 20 o el 30% de las partidas que concluyen tienen finales de torre. Es decir, del 100%, el 30% de las partidas que llegan al final tienen necesariamente que pasar por un final de torre. Por lo tanto, el final de torre es quizás el más tratado y uno de los más importantes. Y un jugador no se puede restar a eso. Ese es quizá uno de los elementos importantes en los finales, ¿no? Después habla de final de alfil contra caballo, finales de torre, un poquito misceláneo. Es decir, este libro es fundamental para aquel jugador que quiera necesariamente avanzar o desentrañar un poco lo que son los finales de partidas en torneo o simplemente en composición. Después veremos en otros programas, por ejemplo, los finales de composición, los problemas en los finales de partida, el tema de la táctica, el Zugzwang, por ejemplo, ¿no? Las reglas que hay, la regla del cuadrado, hay una serie de elementos de carácter casi axiomático, matemático, que tienen relación con el final de partida y por lo tanto es importante dominar esta parte del juego, sin duda alguna. Aquí hay un elemento trascendente para aquellos que quieran buscar la maestría en ajedrez. También de esta colección, esta es una colección bastante antigua, aquí en la solapa del libro aparece finales de peones, Maiseli. Aquí está Yuri Aberbach, finales de alfil y caballo, a ese me refería. Finales de torre, teoría de los finales de torre de Panov, otro maestro interesante también que tiene libros de apertura más básicos, ¿no? Juega la Caro-Kann. Está también Yuri Aberbach, nuevamente con teoría de los finales. Y el resto son temas de apertura o táctica. Por ejemplo, recomendado en temas de táctica, ya estos mediojuegos, sería Táctica Moderna de Ajedrez de Ludek Pachman, él es checoslovaco. Táctica Moderna 1 y 2. También están aperturas abiertas, Ludek Pachman, de la misma editorial. Aperturas semiabiertas, Gambito de Dama, de Spielmann, ¿no? Rudolf Spielmann, ¿no? También un candidato a campeón mundial de la década de los 30, la época de Capablanca, Arlequines, ¿no? El arte de sacrificio de Suetin. Por ahí tenemos algunos, entonces, otros libros que son de esta editorial, Escaque, una editorial importante. Ustedes lo pueden incluso, estos libros se encuentran en la librería de viejos, ahí en Viña del Mar, en Santiago, hay numerosos libros de esta que ya tienen un sello de colección, porque naturalmente están en PDF la mayoría, pero están escaneados a partir de los libros originales. Por lo tanto, el consumo de libros de ajedrez y la posibilidad que uno tiene de comprarlos, sobre todo en las ediciones especiales que se hacen, es muy importante. Ahora, lo que sí
estos libros, como son antes de la década de los 90, se van a encontrar que están con el sistema descriptivo. Es decir, no tienen el algebraico. El algebraico sabemos que es el tema que se utiliza en la actualidad para anotar las partidas, para todos los portales de internet web, y por lo tanto este tema del descriptivo es una anotación que ya dejó de funcionar. Sin embargo, se rescata acá en estos libros de forma importante. Por lo tanto, hay que tenerlo en consideración para aquellos cultores que quieren avanzar. Entonces, Yuri Aberbach, Teoría de los finales de partida, un libro interesante. En los programas sucesivos iremos mostrando o trayendo otros libros para promocionar, de tal forma que aquellos cultores o jugadores puedan necesariamente tener alguna pequeña biblioteca respecto a esto, y libros señalados. Bueno, hoy día quería referirme un poco a lo que esta semana ha sido bastante polémico, sobre todo en el mundo del ajedrez en Chile, y es la entrevista que concedió Damaris Abarca, nuestra presidenta del ajedrez federado, a un canal español de chess.com, y las declaraciones que ella emitió en este programa, que de alguna manera causaron cierto escozor en una parte del mundo ajedrecístico chileno, y también tuvo algunas repercusiones a nivel hispanoamericano. Bueno, ¿quién es Damaris Abarca? Damaris Abarca es nuestra presidenta, y ella es maestro internacional femenino. Hago la aclaración porque hay maestros internacionales, digamos, absoluto, como llaman, o masculino en este caso. Aquí ya podemos entrar en algún tipo de polémica, y la división que se hace con el ajedrez femenino, donde se le agrega al título la W, W, que significa mujer, woman en inglés, y significa entonces mujer, y por lo tanto esta maestra internacional ha sido varias veces campeona de Chile. Fue campeona el 2010 y recientemente el 2018. Por lo tanto, no está hablando cualquier persona, no está hablando cualquier maestro, no está hablando cualquier, digamos, aparecido en el ajedrez, sino que Damaris es una maestro que es muy, digamos, apreciada en el mundo del ajedrez, y sobre todo ha tenido una gestión diría promisoria para el ajedrez chileno en la actualidad. Bueno, ella básicamente señala que el ajedrez es machista, es un mundo machista, donde el ajedrez en realidad en la práctica ha sido manejado por hombres, y además hay un trato ciertamente discriminatorio contra todas las mujeres o aquellas mujeres que quieren entrar a este mundo. Sobre todo en lo que es Sudamérica y Chile particularmente. Las declaraciones de Damaris, entonces, en todo caso, se hacen en el contexto de esta entrevista, como les decía, y una serie de preguntas que el entrevistador español hace respecto al tema del ajedrez chileno. Bueno, posteriormente se refiere a que las ajedrecistas, básicamente ajedrecistas chilenas, en algunos momentos son acosadas por los ajedrecistas chilenos o por en el mundo del ajedrez, porque además, como se plantean la poca participación de las mujeres en el ajedrez, son casi bichos raros, para decirlo digamos en buen chileno, y por lo tanto las mujeres pasan a ser un artículo extraño en los torneos de ajedrez. Bueno, con esto Damaris desencadenó una serie de comentarios, digamos, una serie de opiniones contradictorias. Hay algunos que se oponen, digamos, a
al ajedrez, a las opiniones de Damaris en los portales de redes sociales. Por ejemplo, me refiero a Crítica Constructiva, y a otros más donde efectivamente se han expresado el mundo ajedrecístico en general. Además, ella cuenta que cuando fue candidata a presidenta de la federación, bueno, ella aclara que ella es presidenta de un directorio, ella no es la presidenta en estricto rigor de la Federación de Ajedrez, sino que es presidenta de un directorio, pero cuando se candidateó para este cargo, porque ella además cuenta con una experiencia dilatada en cargos, digamos, de representación. No es que Damaris sea una aparecida, digamos, del terreno político, hablando derechamente. Ella recibió opiniones tan extrañas como de personas que decían que si el matriarcado llegaba a la presidencia del ajedrez chileno, ellos simplemente dan un paso al costado y se retiraban. Ella lo cuenta en su entrevista, lo pueden ver en chess.com. Y por lo tanto son opiniones bastante fuertes, sobre todo de sus detractores, lo cual parece hoy en día un contrasentido, ¿no? O sea, si uno realmente le tiene amor al ajedrez y está abrazando un juego, poco importa si la persona es mujer, hombre o de otro género. La verdad que no tiene mucho sentido eso. Aquí lo que importa es lo que está pasando en las 64 casillas, y el resto es un poco accesorio. Sin embargo, Damaris plantea entonces esta especie de problemática que sufrirían las ajedrecistas chilenas. Bueno, los hechos en la práctica también reflejan un poco la historia de esta problemática, porque pensemos que el primer campeonato femenino de ajedrez en Chile se realizó recién en el año 2010. Y paradójicamente la primera campeona fue Damaris Abarca, y el 2018 ha sido ella, pero solamente hay 8 campeonas. Ahora, entre ellas está la chica Bernal también, que es de Quillota. Ella fue campeona nacional en el 2015, y por lo tanto aquí nosotros vemos ya la discriminación que se hace del ajedrez femenino, pero también en parte por la escasa gestión que han tenido las federaciones a lo largo de la historia para integrar al ajedrez en su sección básicamente femenina. Ahora, claro, ella nos plantea en la entrevista que personalmente ella opina que deberían eliminarse todas las barreras, es decir, eliminar el ajedrez femenino de tal manera que el ajedrez fuera integrado, fuera mixto de alguna forma, ¿no? Pero hay aquí un escollo, que es que la Federación Internacional, al igual que el Comité Olímpico, divide necesariamente las competencias entre lo que es femenino y masculino, por un tema deportivo. Por lo tanto, es difícil que esto ocurra. Además, esto ya a título personal creo que es importante y me parece bien que las mujeres obtengan títulos asignados para ellas, especialmente porque de esa forma estimulan el ajedrez y la competición. De lo contrario, tendrían que enfrentarse a todo este mundo masculino, que complejizaría aún más esta problemática. Por lo tanto, me parece un elemento fundamental que se mantengan las reglas como están hasta ahora, de no encontrar alguna solución intermedia a otra que naturalmente puede existir. Con todo, ella bueno, dentro de la entrevista nos menciona los proyectos en los que está trabajando. Pasar el aviso que el próximo año, el 2020, hay un Continental en Santiago. Debe ser quizá a mediados de año, no he revisado bien el calendario y la parrilla ajedrecística para el 2020, pero no es menor que va a haber un torneo continental, es decir, van a concurrir los mejores jugadores del continente americano, porque ese torneo da cupos para el campeonato mundial y por lo tanto necesariamente tienen que estar acá los mejores de la región.
Y ahí entonces es un elemento, un espacio importante para todos los ajedrecistas chilenos de participar en este torneo, este magno evento, digamos, con la ilusión de clasificarse al Campeonato del Mundo. Un torneo que, por cierto, requiere una logística muy importante y la federación actual está trabajando en eso, desde ya. Es decir, de qué forma este torneo entonces se va a llevar a cabo, cuáles son las coordenadas, en qué tiempo, quiénes van a asistir. Hay toda una logística, digamos, respecto a este campeonato. Otro elemento que planteó, que es muy interesante, a mí me parece sumamente interesante, es replicar un poco el modelo español de ajedrez, y es donde efectivamente se concurre a un torneo nacional absoluto, donde concurren hombres y mujeres sin distinción, y las mujeres van directamente por el título absoluto. Esto no quita que ellas tengan alguna consideración especial a la hora final, es decir, en la ubicación final que hay, ellas concurrirían como la mejor actuación para determinar quién es la campeona nacional del país, porque recuerden ustedes que esto no es que se le haya ocurrido a alguien de colocar a las mujeres y a los hombres separados, sino que la Federación Internacional de Ajedrez, cuando hace las Olimpiadas cada 2 años, este año nos toca impar, 2019, el 2020, es decir, siempre en año par, 2018, 2020, los equipos se configuran en hombres y mujeres, por lo tanto se debe dilucidar a lo menos las 5 primeras o las 5 mejores jugadoras del periodo dentro de un torneo. Eso es lo que dicta. Ahora, me parece muy interesante que la federación que encabeza Damaris Abarca esté necesariamente revisando la orgánica y la estructura del torneo nacional. Me parece muy interesante, porque sería un cambio sideral, es decir, la posibilidad que pudieran tener las mujeres de participar en un torneo absoluto con todos los maestros chilenos para dilucidar al campeón de Chile directamente, sin necesidad de que esté presente esta separación entre hombres y mujeres. Sería un paso importante. Creo que en la actualidad, comentando un poco esto, creo que en la actualidad se está revisando todo lo que es el campeonato nacional por un tema también de formato. Aquí también hay que privilegiar ciertos elementos como la participación dentro de lo que es el ajedrez nacional, básicamente, porque en Chile los cultores del ajedrez son numerosos. El ajedrez es un deporte que está emergiendo de forma abrupta y por lo tanto requiere nuevas modalidades. Recordar solamente, y aquí ya puedo hablar un poco a título personal, que antiguamente, en el siglo XX, básicamente hasta los cambios del año 90, las semifinales de ajedrez en Chile tenían varias etapas, es decir, existía un torneo regional, es decir, cada región levantaba, o las regiones a lo menos más ajedrecísticamente importantes levantaban un torneo regional. De ese torneo regional, donde podían participar todos, llegaban a una prefinal, fíjense ustedes, pero la prefinal tenía una característica, era un torneo cerrado, computable paralelo internacional, y posteriormente los clasificados accedían ya a la final del Campeonato de Chile. Por lo tanto, aquí había una suerte de filtro importante, una suerte de filtro importante. Hoy en día, el torneo nacional se realiza a partir de una licitación de las semifinales, en las cuales generalmente están Santiago con una, la región de Valparaíso con otra, el sur y a veces el norte con alguna semifinal, y que tiene una cantidad de cupos, 2 o 3 cupos a veces, y estos cupos entonces se reúnen en una final de Chile que no excede los 12 jugadores.
A partir de esos 12 jugadores se hace entonces un round robin, es decir, un todos contra todos, y se dilucía entonces el campeón con la mayor cantidad de puntaje. Es decir, tendría en este caso, hoy en día tendría 2 etapas el Campeonato de Chile. Eso es para la parte absoluta, masculina, entre comillas. Y está la parte femenina, donde se hace un torneo abierto. Es decir, el torneo femenino es un torneo abierto. Generalmente concurren las jugadoras de mayor ranking. Puede ser modalidad suiza o modalidad round robin también. Y a partir de eso, la que tiene mayor puntaje, entonces, se corona campeona de Chile. Aquí yo diría que tengo algunos reparos desde el punto de vista absoluto masculino. A mí me parece que para privilegiar un poco la participación debería volverse a una tercera etapa, digamos. Habría que tener 2 filtros en realidad, que podría ser un torneo regional y después llegar a una prefinal, ya digamos con los jugadores filtrados previamente, y posterior ya una final donde juegan los últimos para dilucidar el campeonato absoluto. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? La ventaja que tiene es que se hace más motivante, sobre todo para los jugadores que están teniendo una ascensión meteórica o están subiendo mucho en el ranking. Se da una secuencia de torneos que debe durar aproximadamente 6 meses, puede durar de 3 a 6 meses, es decir, se coparía el calendario y además entonces tendría la posibilidad de acceder a mejores campeonatos de más alto nivel en términos de lo internacional. Porque entre una eliminatoria y el campeonato de Chile no es más que un lapso de 2 meses a lo máximo. Por lo tanto, el campeonato de Chile no pasa de ser un par de fechas en el calendario nacional, y eso podría ser revertido de forma bastante efectiva, ampliando este campeonato. Ahora, claro, los contras, aquí también podemos tener contras, porque el tema del financiamiento de este campeonato es bastante complicado, ¿no? Hoy en día las licitaciones que hace la federación en realidad cuesta bastante para montar un torneo de estas categorías, porque hay que conseguir logística, salón de juego, cierto dinero también para que los jugadores concurran. Aquí naturalmente los fondos son muy importantes. Los jugadores de ajedrez, sobre todo los maestros de ajedrez, y eso también es bastante lícito, juegan por dinero, muchos de ellos, porque su profesión es el ajedrez, y por lo tanto para ellos invertir 4 o 5 días en un torneo tiene necesariamente que tener una remuneración importante. A veces, claro, los torneos privilegian a los maestros, pero lo hacen de forma bastante especial, porque se consignan las bases que el jugador no va a pagar inscripción, que puede por ahí tener alojamiento, pero un jugador profesional realmente puede o tiene tiempo para estar 4, 5, 6 días afuera, perdiendo de hacer clases y dedicándose a esto solamente por una inscripción y un alojamiento, sin una bolsa de dinero previa. Es complicado. Es complicado para aquellos que juegan ajedrez. Hay muchos maestros de ajedrez en la actualidad que se dedican solamente a las clases y no están dedicados al tema de los torneos. Lo cual está bien, pero redunda en el bajo nivel que tienen los torneos de ajedrez en algunos casos. Es decir, la poca concurrencia de los maestros de ajedrez. Porque los entusiastas, yo me cuento dentro de ellos, los entusiastas del ajedrez, vamos a todos los torneos. Es decir, vamos los fines de semana y estamos yendo a jugar semanas completas, y a nosotros en la práctica nos da igual. Pero los maestros de ajedrez que viven de esto, para ellos es un tema de dinero. Y por lo tanto, si las clases dan más dinero, otra actividad relacionada con el ajedrez, incluso se sabe que hay muchos también que se dedican al tema de online,
clases por la web, y por lo tanto eso deja mucho más, no van a estar perdiendo tiempo en ir a un campeonato, que para ellos es muy atractivo, pero no les da reditúo. Por lo tanto, aquí hay varios tópicos que tocar. A mí me parece que la Federación de Ajedrez está en lo correcto. Debe revisar necesariamente el formato de lo que es el ajedrez nacional y sobre todo sus eliminatorias. Creo que ahí hay un punto que tiene que ser optimizado a mi juicio. No, otro elemento, por ejemplo, las semifinales. Otro punto que recuerdo es que las semifinales, claro, son muy interesantes, pero se juegan durante la semana en el verano, por ejemplo, ¿no? La gente sale de vacaciones, en las tardes la gente trabaja, entonces las semifinales se hacen en las tardes. Claro, ahí hay un escollo porque hay mucha gente que no puede simplemente en la semana jugar. Menos quizá en el verano. Entonces, a mí me parece, modestamente, mi modesta opinión, es que se deben hacer necesariamente una revisión y ojalá agregar, no quitar, agregar algún tipo de torneo previo o intermedio a la final de Chile para darle atractivo, para darle un atractivo. O simplemente, otro elemento que también ha dado buenos dividendos es crear torneos íconos o torneos de modelo especiales que otorguen cupos para la final de Chile. Por ejemplo, las copas. Es decir, una secuencia puede ser de 2, 3 torneos al año que otorgue un cupo, por ejemplo, para la final de Chile. Esto se hace a nivel regional. Los continentales, por ejemplo, los zonales. Hay una serie de torneos que están dando cupos para el campeonato mundial. Es decir, durante el año la persona tiene la posibilidad, entonces, si no puede en el verano, tiene la posibilidad de jugar alguno de los torneos. No tiene la excusa de decir, no, es que lo que pasa es que en el verano yo no puedo jugar. Puede jugar durante el año alguna de esas copas y obtener algún cupo para la final de Chile. Yo creo que eso también es un punto que no se ha tocado. Es decir, la posibilidad que hay de crear estos torneos, una parrilla, digamos, de torneos programática, temática durante el año, que pueden ser 2 o 3, y que otorguen un cupo para la final de Chile. Por lo tanto, ahí ya las semifinales pueden tomar otro cariz. Es una idea, digamos, es una idea que puede ser interesante de cotejar. Eso desde el punto de vista ajedrecístico. Me parece a mí un elemento interesante de volver a revisar. Otro elemento que Damaris también toca, que me parece muy interesante, es el tema de los profesores de ajedrez. Es decir, la labor que se está haciendo en Chile respecto a la enseñanza del ajedrez. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces no hay una normativa, no hay un elemento, digamos, que esté reglamentado para la enseñanza del ajedrez en sí. Hay un elemento, digamos, que se tiene que priorizar acá. Ella habla mucho de la profesionalización del ajedrez, básicamente, ¿no? Profesionalizar lo que es el ajedrez en Chile y además hacerlo de forma bastante importante, porque digamos que el ajedrecista en general es muy entusiasta, todos somos muy entusiastas, pero ¿realmente se están haciendo bien las cosas en el aula? ¿Qué se hace en el aula? ¿Qué se hace en los talleres de ajedrez escolares? ¿Qué estamos haciendo en los colegios con respecto al ajedrez? Entonces, porque la media de los talleres de ajedrez en Chile es que, claro, un colegio, por ejemplo, a nivel escolar, un colegio dice, sí, nosotros estamos enseñando ajedrez porque nos colabora en el sistema educativo. Estamos enseñando ajedrez porque tenemos un taller de actividad extraprogramática. Es decir, le estamos brindando un espacio al ajedrez para que los chicos se integren. Pero la pregunta es, ¿quién hace ese taller? ¿Qué se hace en ese taller? Básicamente.
Es decir, ¿qué estamos haciendo en el aula? ¿Ah? Con respecto al ajedrez. Sin ir más lejos, uno pregunta, escarba un poco, ¿y quiénes hacen los talleres? Profesores que tienen jornada completa, pueden ser de matemática u otro tipo, que saben mover las piezas, pero realmente hacen un taller de ajedrez, lo hacen de manera eficiente. ¿Ah? Claro, esa es una pregunta que queda. Es decir, ¿tienen alguna capacitación? ¿La federación tiene alguna relación con eso? ¿Está eso realmente bien encaminado? Entonces aquí también hay un elemento que no está abordando. Sí, me parece que las palabras de Damaris son muy importantes desde la federación porque están necesariamente avanzando respecto a esta temática. Es decir, ¿quiénes son los que están con los chicos enseñando ajedrez? ¿Quiénes son? ¿Ah? Hay efectivamente ahí una persona que a lo menos tiene un nivel medio o realmente se dedica un poco al ajedrez, sabe de ajedrez, algo. No sé, yo creo que los que me escuchan tienen ahí pueden haber muchas respuestas, pero sabemos que efectivamente hay muchas instituciones educacionales que creen que un taller de ajedrez es poner unas mesas, montar piezas, tener un señor que es un profesor, digamos, ojalá conocido del sistema educacional de ellos, de la escuela, pero realmente ese señor o ese profesor que ejerce la docencia de forma muy legítima en todas las áreas, ¿realmente tiene conocimientos de lo que es el ajedrez? ¿Ah? ¿Tiene realmente conocimiento de este universo? ¿Sabe enseñar los rudimentos del ajedrez? ¿Sabe discriminar si un jugador juega bien o juega mal, o tiene talento o no tiene talento, o realmente sabe qué enseñar, qué etapa, por dónde comenzar a enseñar ajedrez? Porque si hay algo que es importante, al igual que la enseñanza de las matemáticas u otras, digamos, disciplinas que se enseñan en Chile, que están muy al debe, el ajedrez, si está mal enseñado, sobre todo en su etapa pre-básica o básica, simplemente el chico deserta. Y ahí tenemos entonces una pérdida. Tenemos una pérdida. Y yo lanzo una pregunta. ¿Por qué en los países europeos, por ejemplo, o en los países del norte, por qué el ajedrez en las escuelas se enseña y hay talleres? ¿Y por qué hay tantos ajedrecistas, tantos grandes maestros internacionales, maestros FIDE, ¿no? Como dicen por ahí, en Rusia uno levanta una piedra y sale un maestro internacional. ¿Por qué esto es así? Y aquí en Chile no. Siento que en Chile somos un país muy entusiasta del ajedrez, muy entusiasta. Somos sumamente entusiastas, vamos a torneos, organizamos torneos, nos gusta, consumimos mucho ajedrez, además en portales de internet, estamos altamente digitalizados, digamos, andamos en el ciberespacio, jugamos online. ¿Por qué no hay grandes maestros en Chile? ¿Por qué no hay una playa de jugadores, por ejemplo? ¿Será que estamos haciendo algo mal en el aula? ¿A nivel básico, prebásico? ¿Será que los profesores que están haciendo clases, no digo que todos, porque naturalmente hay muchos profesores que creo que nos conocemos todos, hay muchos profesores que son realmente próceres del ajedrez en las regiones, próceres, jugadores de ajedrez que enseñan en escuelas, que tienen academia en la zona norte, en la zona sur, tienen, digamos, proyectos muy interesantes, pero son conocidos. ¿Pero qué pasa en el aula? Hay que pensar que nosotros los profesores de ajedrez no podemos estar en todas las aulas. Pero sí se puede fiscalizar o se puede, digamos, saber qué se está haciendo en aquellos colegios donde simplemente dicen que tienen un taller de ajedrez, pero quién está dentro de ese taller y qué está haciendo en el aula. Ustedes saben, los que me escuchan, que en el mundo del ajedrez mover las fichas no significa saber ajedrez. Uno puede mover las fichas, claro, pero eso no es suficiente para enseñar ajedrez. Entonces, ahí hay un tema muy interesante que Damaris toca en su entrevista y que en los portales
en las redes sociales no se ha visto reflejado, porque claro, todos se han quedado con el titular de que el machismo en el ajedrez, y eso desde mi opinión es verdad. Hay un componente machista histórico porque el ajedrez en Chile ha sido muy rezagado para las mujeres, ¿no? Yo juego hace 50, 20, 30 años ajedrez y las señoras que iban a jugar ajedrez al Club Chile eran conocidas, digamos, estaba la esposa de don César Velázquez, está la señora Berna Carrasco, prócer del ajedrez chileno, y la señora Sánchez también, que me parece que vive por acá en Olmué, y Giovanna Arbunich, que fue quizás la primera, fue compañera mía en la Escuela de Talento. La Giovanna, ella fue maestra internacional, fue a un zonal o interzonal, pero claro, hay machismo. ¿Qué más podemos decir? No se puede decir otra cosa. Es histórico. Pero creo que ese es el punto menor en la entrevista. A mí me parece que es mirar la entrevista desde un punto demasiado superficial. Hasta cliché, diría yo. Creo que los temas que aborda, que a mí me gustaría que hablara más sobre eso, Damaris Abarca, es sobre la organización del ajedrez. El tema de la final de Chile, el tema de qué se está haciendo con los profesores de ajedrez, la reglamentación, los árbitros, qué se está haciendo con todo esto. ¿De qué manera se está profesionalizando esto? Hay entrenadores, además dedicados para los jugadores de elite. Por ejemplo, otro problema, ¿por qué los jugadores, muchos chicos que tienen 14, 15 años, que llegan a MI, a MF, ya con rango profesional de ajedrez, entran a la universidad en Chile y simplemente dejan el ajedrez? O se ven muy resentidos del ajedrez porque en el sentido de que lo tienen que dejar de lado con los estudios. No pueden competir. No tienen profesores. Es decir, el sistema educacional no apoya a esos jugadores que eventualmente podrían darle muchas satisfacciones a Chile. ¿Por qué ocurre esto? Ahí hay un corte. Generalmente las universidades pasan a ser una especie de cementerio de elefantes ajedrecístico. Es decir, muchos ajedrecistas que entran a la universidad con un elo de 2.300, incluso un poco más, o con algún título hoy en la actualidad, simplemente después de 5 o 6 años vuelven o bajan, porque necesariamente el sistema educacional no favorece ni colabora. Entonces hay un problema acá de no asumir estos retos deportivos. La federación tiene que hacerse parte, tiene que tomar cartas acá. Yo hago un llamado a Damaris para que ella también vea el ajedrez universitario. No solo, me parece muy bien el tema del ajedrez escolar, preescolar, escolar y básicamente del último ciclo, que es educación media, pero también hay que ver el ajedrez universitario. ¿Por qué los jugadores de ajedrez, cuando llegan al nivel universitario, simplemente caen o decaen deportivamente? Aquí hay también una suerte de escollo. O algunos, en el peor de los casos, abandonan el ajedrez. Lo cual es triste, porque simplemente, fíjense que aunque uno no lo quiera, desde el punto de vista del ajedrez, aunque uno no lo quiera, cuando un ajedrecista en nuestro medio, en Chile, básicamente, que es maestro de ajedrez, titulado, o que tiene un elo alto de 2.300, 2.400, simplemente abandona el ajedrez, es una pérdida para nosotros, y no solamente para el sistema, digamos, ajedrecístico chileno, sino que también para los jugadores, porque resulta que uno, cuando va a torneos, lo más motivante es que vayan maestros de ajedrez, sobre todo para los chicos que están partiendo, pequeños de 8 años, 10 años, campeones de categoría, jugadores de 12, de 15 años, que van subiendo en estas curvas específicamente, y que se encuentran que no hay maestros de ajedrez. ¿Qué mejor que haya un torneo donde a lo menos 1/3 o 2/3 de los jugadores sean maestros de ajedrez? ¿Qué mejor que eso?
Si no los hay, si abandonan, ¿qué podemos hacer? Hay aquí hay un elemento importante a considerar. Yo creo que eso es una tarea que me parece que está bien encaminada a la federación, y los saludo por eso, pero hay que seguir profundizando y analizando las soluciones respecto a esta temática. Me parece un elemento muy importante. Bueno, ya para despedir nuestro programa, quiero repetir entonces que la próxima semana vamos a estar en LEU, a partir del jueves, estoy en LEU, y lamentablemente voy a jugar ese campeonato. Bueno, lamentable para la radio, beneficio para mí, digamos, además soy un entusiasta del ajedrez, y por lo tanto haremos un despacho desde allá para contar de qué se trata el campeonato, cómo está yendo, y los pormenores de este torneo, que es bastante interesante en el sur, quizás uno de los más importantes que se ha hecho en la actualidad, sobre todo por la cantidad de premios y maestros que asistirán. Así que muchas gracias por el programa, muchas gracias a Radio Urbana. Por favor, cliquen ahí un like, y también suscríbanse a la radio para que sigamos avanzando en este espacio para el ajedrez, digamos, tanto regional, nacional, sudamericano y también mundial, porque sé que mucha gente me ve en otras latitudes. Muchas gracias.